Bueno, y en cuanto a peticiones, se está comentando también, lo llevamos anunciando cada vez que hablamos con el consejero de sector primario del Gobierno de Canarias, la actualización del POSEI para hacer frente a la desagrarización de las islas. Narváez Quintero, al otro lado, buenos días, muy bienvenido. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, recién bajado de un avión en Bruselas, como hemos visto durante esta semana, donde de nuevo, otra vez, usted y su equipo, junto al resto de regiones que están en idénticas o similares circunstancias, han vuelto a pedir esa actualización. ¿Qué dice Bruselas, consejero? Sí, pues precisamente ayer ya hoy aterricé a la noche de madrugada en Tenerife. Ayer presentábamos ante la Comisión, junto con la REPER y las regiones de Francia y Portugal, ultraperiféricas, ese documento que Canarias ha trabajado. En este caso, Canarias es la única región, el único país que ha trabajado ese documento y que la Comisión estaba tan interesada que nos ha propuesto la presentación. Es decir, esto es algo positivo. Bien. Porque es la propia Comisión la que nos ha propuesto a Canarias y lo han validado Francia y Portugal, que querían que Canarias presentara ese estudio que nos comprometimos en febrero con el sector primario a realizar y que ya lo tenemos, y lo presentamos ayer a la Comisión sobre la renta agraria en Canarias, los sobrecostes en los últimos 18 años del sector primario en Canarias y lo que había significado el POSEI en su inicio, 2007, y lo que estaba significando en el 2024. Esa realidad de datos técnicos y de fuentes de información, tanto oficiales de Europa como del propio Ministerio de España y también del ISTAC de Canarias, les han servido, nos han felicitado, porque pueden ver una realidad mucho más certera del sector primario canario, con tres aspectos fundamentales. Uno, que en Canarias hemos sobrepasado los sobrecostes en más del 50% en estos 17 años. Dos, que el sobrecoste de explotación en Canarias es un 40% mayor que en el resto del continente, importantísimo. Y que la subida del IPC, en este caso, la subida de los precios, la inflación de los precios de alimentación, no se han visto repercutidos en el productor. Con lo cual, al final hay una conclusión clave, que es que la renta agraria del sector primario en Canarias ha descendido. Si nos vamos al 2007, lo que ganaba, es decir, al final, el beneficio neto de una empresa agraria o ganadera en Canarias era mayor en poder adquisitivo que la que es hoy, en 2024. Hemos perdido poder adquisitivo, al final hemos perdido renta agraria. Y esta es la conclusión real que se le ha presentado a Bruselas. Ellos han agradecido y es evidente que les va a servir, así lo han dicho, a la Comisión, para elaborar el informe que en el primer trimestre de 2025 sacará la propia Comisión sobre el impacto del POSEI. Ese es el inicio de que la propia Comisión pueda solicitar una actualización del POSEI. El propio comisario, hace muy pocos días, cuando se enfrentaba a los eurodiputados para su toma de posesión, en ese careo que le hace el Parlamento, habló del POSEI, dijo que en principio iba a defender la ficha financiera del POSEI. Bueno, eso es una buena noticia por un lado, pero no solo hay que defender la ficha financiera, sino la actualización. Es evidente que significa el aumento de la ficha, ¿no? Bueno, yo creo que esto es importantísimo para el sector y nosotros nos comprometimos con el sector, nos comprometimos con la Comisión y fue la propia Comisión la que ayer propuso y generó un encuentro de expertos de todos los países miembros, pero especialmente de los tres que tienen regiones ultraperiféricas, para que Canarias expusiera el estudio que hemos presentado y que hemos registrado ayer mismo en la Comisión. Bueno, por lo tanto, Canarias, en este caso, como referente de una petición a la que se están sumando el resto de las comunidades. ¿Y el Estado, Narváez? Porque, claro, estábamos viendo las declaraciones ahora del presidente del Gobierno, donde decía que van a ser unos presupuestos muy recatados, para que todo el mundo lo entienda. Son unos presupuestos ciegos. El Estado sigue sin mover ficha, sin anunciar explícitamente si vamos a tener la ley de la regla del gasto o no, o se va a poder tirar de los remanentes y si va a cumplir de forma equitativa con la deuda que mantiene con Canarias. ¿Sabemos algo con respecto al sector primario? Claro, en este caso, dos cuestiones fundamentales. Una, la primera, en este caso el Estado nos apoya, estaba la representación permanente del Gobierno de España, del Ministerio, con nosotros en Bruselas, en esta reivindicación del POSEI a Bruselas. Eso tengo que agradecerle al Gobierno de España, pero, por otro lado, desgraciadamente,
como estás comentando, el ir a ciegas hace que el Estado, el año pasado y este año, no abonen, dejen de abonar la suma de los dos, 16,2 millones de euros a los agricultores y a los ganaderos. El POSEI de este año era 32 millones y el gobierno de España solo ha puesto 21 millones. Eso significa que hay un déficit este año de 11,2 millones y el año pasado de 5,5 millones. Hay que recordar que el año pasado el gobierno de Canarias lo puso 5,5 millones de fondos propios, con lo cual los ganaderos y los agricultores cobraron el 100% de la compensación, el 100%, y este año, hoy anunciaré en el Parlamento de Canarias que esta ficha para nosotros es tan importante, porque al final es la compensación de los empresarios y empresarias cuando ellos anualmente hacen su proyecto, su plan de viabilidad económica, tienen unos gastos y unos ingresos. Y uno de esos ingresos es la compensación, que por ley está, y que el REF, en su artículo 44.2, dice que es el Estado quien tiene que pagar el 100% del POSEI adicional. Lo pone literalmente así. Y desgraciadamente no se hace. Y hoy anunciaré en el Parlamento, y ya la gente que nos escucha lo puede saber, que el gobierno de Canarias este año volverá a afrontar con fondos propios el 100% del POSEI adicional, que este año pasa de 21 millones a 32 millones. Lo haremos con fondos propios de la comunidad autónoma, lo hará esta consejería, pero desgraciadamente eso significa que estoy tensionando proyectos futuros, con lo cual el próximo año, si el gobierno de España no paga el POSEI adicional, será casi completamente imposible que el gobierno vuelva a asumir esos fondos, porque ya estaríamos hablando de más de 16 millones de euros, y eso, para que todos los oyentes lo entiendan, sale de algún lado. Y son proyectos que hemos retrasado porque nos parece más importante que el sector cobre sus compensaciones para que no cierren y para que sea viable su explotación, pero que hay proyectos fundamentalmente, en este caso, de riego y de agua, que no pueden retrasarse más. Con lo cual, hoy una buena noticia, que anunciaré que pagaremos el 100%, con lo cual, en diciembre, los agricultores y los ganaderos de Canarias cobrarán el 100% de la compensación, y quiero recordar que esta compensación en diciembre del 2022 y en marzo del 2023 lo prometió, lo publicó y lo anunció el gobierno socialista anterior. Y nosotros le dijimos que apoyábamos esta subida del POSEI adicional, pero que ¿dónde estaban los fondos? Se anunció y se dijo que los fondos estaban comprometidos. Desgraciadamente, yo no voy a decir lo que significa cuando uno dice una cosa y no la cumple, pero las promesas, las publicaciones y los anuncios en boletín de algo, los agricultores y los ganaderos lo entienden como oficial, con lo cual su plan empresarial lo hacían con ese condicionante. Y eso no lo cumplió el gobierno anterior del Partido Socialista. Incumplió. Y nosotros estamos cumpliendo con el sector, aunque no es ni nuestra competencia ni nuestra responsabilidad. Y esto, sine die, todos los años no podrá ser, por lo que comenté antes, porque se detraen fondos de otras inversiones importantes que tiene que hacer también la agricultura, como las de agua. Pero bueno, para terminar, creo que es una buena noticia que los agricultores y ganaderos cobren este diciembre 100% de esa compensación del POSEI adicional. Estamos hablando de 11 millones de euros, Narváez Quintero. Estamos hablando de que, efectivamente, el gobierno de España tenía que 32. Así está marcado, así está aprobado por Europa, así lo publicó, reitero, en el 2022, en diciembre, el gobierno anterior, y el gobierno de España de 32 solo ingresó 21 millones, con lo cual estamos hablando de 11 millones de euros. 11 millones de euros que, como hemos comentado durante todo este año, se había prometido por parte del Partido Socialista y nunca se cumplió. Los datos, para terminar, que ustedes están exponiendo en Bruselas, insisto, junto a otras comunidades, estamos hablando de un encarecimiento, por ejemplo, un agricultor que ejerza su labor, sus funciones, su trabajo en Castilla-La Mancha, con respecto a un agricultor que lo haga en El Hierro, en Fuerteventura, en La Gomera o en La Palma, por poner islas no capitalinas, tiene un casi 40% más de costes con respecto a un agricultor que trabaja en territorio peninsular. Exactamente. El estudio, no es político, es exclusivamente técnico, económico, y con fuentes
fuentes tanto de Europa como fuentes de que publica el Ministerio, si son fuentes oficiales, es un 40% más. Y lo que deriva es que la renta agraria al final de los agricultores y ganaderos canarios se está reduciendo. Es decir, la renta que al final cobra un agricultor, como todos saben, son empresarios y empresarios. Y al final tiene que tener rentabilidad. Nadie monta una empresa, nadie abre una ferretería, una tienda de ropa, si compra por poner un ejemplo, compra un tornillo a 10 céntimos, no lo puede vender a 5, lo puede vender un día. Pero si nedie durante tanto tiempo venderlo a 5, evidentemente al final cierra. Y al final esa renta se está reduciendo. Con lo cual, lo que se demuestra en una línea, una gráfica que es muy, valga la redundancia, muy gráfica y esclarecedora, es que la renta agraria canaria ha bajado. Es decir, del 2007 al 2024, la renta agraria ha bajado. Han disminuido los beneficios netos que perciben los agricultores y los ganaderos a final de año. Y eso es lo que percibe En cambio, en el territorio continental no han bajado, se han mantenido. Al principio del 2006-2007 habían subido. Es verdad que ahora no suben con la misma intensidad, cierto es, pero por lo menos no bajan. Canarias pierde. Y como tú dices, el sobrecoste que tiene Canarias es un 40% sobre una explotación en territorio continental. Bueno, pues de eso se trata. Y Narvay, para terminar, ahora sí que sí, ustedes también han pedido que haya más controles fitosanitarios, que esto es algo que cuando se toman las decisiones y se sienta con las organizaciones, en este caso competentes como Europa, quizá podamos poner mucha urgencia, destacar mucho, subrayar el tema del resultado que arroja este estudio de impacto socioeconómico sobre los costes totales y de cómo crecen en cada una de las fincas agrícolas o ganaderas, pero se nos escape también que es Europa quien va a controlar pues las entradas y salidas de toda esa materia prima. Ustedes han insistido que esto tampoco se quede atrás. ¿Cuál ha sido también la respuesta? En el documento final, en las conclusiones, ¿no?, que tenemos, ponemos varias cuestiones. Una es esa. Una es que Europa tiene que hacer cumplir las cláusulas espejo, principalmente en los productos con residuos, es decir, en los fitosanitarios que se utilizan en otros países y que en Europa están prohibidos, porque desgraciadamente eso merma dos cuestiones. Una, no solo merma la competencia de nuestros productos, porque compiten deslealmente, sino que sanitariamente Europa no garantiza que esos productos cumplan con la normativa sanitaria para el consumidor, que sí lo cumplen los productos canarios y europeos, porque tiene una normativa que cumplir. Aparte de eso, hemos vuelto a plantear la subida de aranceles de terceros países, para compensar, una, que se prohíba los que no cumplen con la misma normativa fitosanitaria que cumple Europa, y dos, como hay aspectos que no podemos, medir o no podemos prohibir en esos países, por ejemplo, salarios, ¿no? Salarios, al final no podemos prohibir los impuestos para el cambio climático, que aquí los tenemos, impuesto al plástico, etcétera, que pagan los agricultores y los ganaderos para evitar el cambio climático. Es decir, como hay cuestiones que no podemos medir y no podemos prohibir en países, la subida de aranceles en los productos que entran de terceros países, para que de alguna manera compensen en precio el coste que cuesta producirlos aquí. Entonces, cláusulas de espejos, como tú dices, más inspección en productos fitosanitarios, subir los aranceles y la actualización de la ficha financiera. Son tres aspectos fundamentales que en el documento de conclusiones se plantean. Bueno, pues ahí están esas conclusiones de ese estudio socioeconómico. Hay que acudir a los lugares donde se toman decisiones. Bien lo sabe Narvay Quintero, que creo que ya hace el camino hacia Bruselas con los ojos cerrados y también hacia el Ministerio. Y hay que ir efectivamente con datos que avalen lo que está padeciendo el sector heroico, siempre y aún más ahora con estos datos, con estas cargas que arrastra nuestro sector y que lo hacen, por supuesto, menos competitivo que en otras comunidades autónomas. Esperemos que prospere. ¿Cuándo se sabe algo, consejero? Bueno, esto es un camino que casi está empezando. Como saben, el presupuesto se aprobará a final del 26, pero bueno, el informe en primer trimestre tendremos el primer informe de la comisión. Vamos a ver, ese informe es clave para seguir el camino. El primer trimestre de 2025 tendremos el primer informe de evaluación del POSEI de la Comisión Europea. Bueno, pues bien, ahora de momento me imagino que muy centrado en los presupuestos del 2025 de la comunidad autónoma.
efectivamente. Ahora ya intentando que se apruebe el Parlamento, bueno, que el Parlamento los apruebe y empezar el año con presupuestos nuevos. Es importantísimo. Canarias espero que va a tener presupuestos, que tendrá presupuestos. Cuestión diferente de lo que hablamos al principio de esta entrevista. El gobierno de España no tiene presupuestos. 2 años serían 3 sin presupuestos y eso evidentemente merma mucho la capacidad de inversión, la capacidad de actualización y la capacidad de hacer frente a los problemas reales que en 3 años cambian mucho y que con los presupuestos de hace 3 años no se cumple, por ejemplo, con el sector primario, con la actualidad del POSEI adicional. Bueno, pues ahí está el compromiso, lo decía hace un año prácticamente en el Parlamento, nuestro paso por allí, y lo cumple, pues eso, a menos de un año, eso fue en diciembre del año pasado, estamos en noviembre todavía. Narváez Quintero, muchísimas gracias y muchísimas gracias por el tesón de representar con tanto valor y con tanto coraje al sector primario de todas las islas, especialmente al que nos está escuchando hoy, que es el de Fuerteventura y de Lanzarote. Feliz jornada. Muchas gracias a ustedes y feliz jornada.